Amén. El Señor no llega tarde, ¿verdad? Thank you. El Señor no llega tarde, hermanos. El Señor no llega, a veces no llega temprano, pero definitivamente no llega tarde, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es a tiempo. Porque Dios es perfecto. ¿Cuánto lo creen? Bendito es el nombre del Señor. Bueno, hermana, yo quiero que abra su Biblia conmigo. Quiero compartir con ustedes, podemos llamarle la segunda parte de un tema que empezamos el 8 de diciembre. Y esa primera parte le llamamos información, comprensión y aplicación. No sé si alguien recuerda. Información, comprensión y aplicación. Y dijimos algunas cosas fundamentales. Dijimos de que la información es conocimiento. La comprensión es entendimiento, ¿verdad? Y el aplicar de estas, la aplicación es sabiduría. Amén. Y no vamos a volver a entrar en ese tema porque ya estuvo, pero hoy quiero compartir con ustedes exactamente lo mismo, sino que le vamos a titular conocimiento, entendimiento y sabiduría. ¿Están conmigo? Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Abra su Biblia conmigo en Oseas 4:6. Y vamos a compartir cómo el Espíritu Santo nos dé, cómo el Espíritu Santo nos dirija, cómo el Espíritu Santo vea la necesidad de hablar, ¿verdad? Oseas 4:6. Después de Daniel está Oseas. ¿Lo tienen ustedes? Ok, yo no. Oseas 4:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Hermano, hermana, usted y yo podemos ser destruidos si no tenemos. Suena fuerte, ¿verdad? Suena fuerte. Cuando decimos, ¿cómo podemos ser destruidos? Nos podemos ir por el camino equivocado. ¿Hacia la qué? Perdición. Si nos vamos por el camino equivocado, todos sabemos cuál será el final. ¿Sí o no? Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermano, hermana, el Señor es Dios, y siendo Dios no se puede retractar de su palabra. Iglesia, hay leyes espirituales, hay preceptos espirituales que están escritos y no se pueden deshacer. ¿Sabe usted una cosa? Escuché esto esta semana. El peor enemigo del hombre no es Satanás. Satanás es un enemigo, sí.
El peor enemigo del hombre no es el pecado. El pecado está ahí. De hecho, el Señor nos advierte, el pecado está a la puerta, está acechando. Pero me gustó esta declaración que hizo una persona y dijo: el peor enemigo del hombre, escuche muy bien, el peor enemigo suyo y mío es la ignorancia. La ignorancia. Ese es el peor enemigo suyo y mío. Mi pueblo fue destruido, mi pueblo perece, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, mire, yo le digo una cosa, ese verso dice, le faltó conocimiento, pero también dice, porque, ¿qué dice ahí? Porque desechaste. ¿Qué significa eso? ¿Qué está implicando el verso ahí? ¿Qué está diciendo el profeta? Que se le dio conocimiento y no lo recibió. Wow. Se les dio conocimiento, se nos da conocimiento y a veces lo recibimos y después lo desechamos. Y mire qué serio es Dios. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Wow, eso es fuerte. Y va un paso más allá y dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Y mire una cosa, hemos escuchado el verso, la palabra que habla de que instruirás al joven en su camino. ¿Y qué pasa? Pero mire lo que está diciendo este verso aquí. ¿Qué pasa si usted y yo desechamos el conocimiento de la palabra de Dios? He trabajado con un señor un poquito mayor que yo. Y hablando con él en diferentes ocasiones, me di cuenta de que el papá de él fue un ministro. Mira, hermano, hermana, no voy a entrar en detalles por razones obvias, pero una buena persona, el Señor, ¿verdad? Pero yo nunca hubiera de pronto tenido ningún indicio de que él conocía la palabra de Dios. Fue criado en la iglesia. El papá fue un ministro toda la vida. Wow, y no es por nada malo, ¿verdad? Pero para mí era cualquier otra persona del mundo, un impío. Y yo cuando supe esto, en mis tiempos a solas reflexionando, yo decía, Señor, ¿por qué esa segunda generación? ¿Por qué esa tercera generación? ¿Por qué se apartan? Pueden haber muchas razones. No vamos a hacer ningún tipo de determinación o juicio, ni ninguna conjetura. Pero leyendo esto, me di cuenta. ¿Instruye al joven en sus caminos? Sí, claro. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer como padres. Pero mire que aquí la palabra nos está diciendo que si yo desecho el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, si yo me aparto de Jehová, si yo rechazo su ley, eso puede impactar a mis hijos. Por allá en Levítico, bajo las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, también tenemos claramente lo que Dios está hablando de estas cosas. ¿Vamos bien? Segunda de Corintios 2. Segunda de Corintios 2. Aleluya.
Vamos a continuar. ¿Quién sintió la presencia del Señor en la alabanza y la adoración? Solo uno. Nadie más sintió la presencia del Señor en la alabanza y la adoración. Amén, amén, amén. El Señor está en medio nuestro, hermano, hermana. Capítulo 2. Entonces dijimos que el peor enemigo suyo y mío es la ignorancia, el desechar el conocimiento, el olvidarse de la ley de Dios. Claro, siempre va a estar Satanás, siempre, como una piedra en el zapato, siempre, buscándonos la caída, buscándonos el lado flaco, el lado débil. Pero si abrazamos el conocimiento, si nos damos al entendimiento y le pedimos a Dios sabiduría, ahí es como podemos vencer todas estas cosas, hermano y hermana. Miren lo que dice aquí, 2 Corintios 2:11. Escuche, para que Satanás no gane ventaja. ¿Qué? ¿Ventaja? ¿Alguna? Sobre nosotros, y saque la palabra pues, quítala de ahí. ¿No qué? No ignoremos sus maquinaciones. Ahora yo quiero que lo digamos así, leámoslo así. No ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Ahora, ese contexto, ese pasaje, si usted lo lee ahí, es un contexto diferente. Pero esta declaración es general para su vida y para mi vida, hermano y hermana. Para que el enemigo, usted y yo no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Usted y yo tenemos que saber que tenemos un adversario. Ya lo vamos a leer. Y eso usted y yo no podemos hacer nada acerca de eso. El fulano existe. Te va a hacer la vida imposible. Te va a buscar la caída. Pero no ignoremos las maquinaciones del enemigo para que no gane ventaja. Y mire lo que dice ahí, una palabra clave. Si tiene con qué, subraye. Subraya, porque el Señor no quiere que el enemigo gane ni la más mínima, ni un centímetro, ni un milímetro de ventaja sobre usted o sobre mí. Primera de Pedro 5. Y aquí estamos dejando un fundamento. Primera de Pedro 5. No hemos ni siquiera entrado en el tema. Y como yo estoy de vacaciones, podemos salir a las 7. Primera de Pedro 5, verso 8. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire lo que dice el apóstol. Sed sobrios. ¿Qué significa sobrio? ¿Alguien? ¿Qué significa sobrio? What does it say? Do you have an English Bible? No. ¿Qué dijo? Estar en nuestros cabales. Estar en nuestros 5 sentidos. ¿Qué es lo opuesto a sobrio? ¿Ah? Ebrio. Cuando la persona está ebria, no tiene dominio sobre sus facultades. Pedro dice, sed sobrios y ¿qué? Y velad. No dice, sed sobrios, punto.
Porque podemos estar sobrios en nuestros cabales, en dominio de nuestras facultades, con los 5 sentidos en donde deben de estar, haciendo lo correcto, todo, pero no velando. Pero el apóstol nos está diciendo, sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos un enemigo. Usted y yo tenemos un adversario. Usted y yo tenemos una piedra en el zapato, que en el momento que usted decidió entregarle su alma a Cristo, en el momento que usted decidió seguir el camino del Señor, de la verdad, de la justicia, en el momento en que usted renunció al mundo, en el momento que usted renunció a los pecados, en el momento que usted renunció a toda maldad, el enemigo se ha dedicado a atacarle. El enemigo se ha dedicado a buscarle la caída, porque vuestro adversario, el diablo, mire qué descripción, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y lo que usted y yo tenemos que determinar este año, hermano y hermana, es si usted y yo vamos a ser uno de los que el enemigo va a devorar, o si usted y yo vamos a ser victoriosos. Si usted y yo vamos a estar caminando en el camino angosto. Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? Perdón, no pase la hoja. Verso 9. ¿Al cual qué? Al cual, dice la Biblia mía, resistid. Resistir. Firmes. Pero mire, aquí hay una cosa clave. Firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Hermano, hermana, usted y yo no podemos resistir sin fe. Usted y yo no podemos hacer nada sin fe. Usted y yo sin Cristo nada podemos hacer. Al cual resistir, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a usted a mí que nos caemos, tropezamos, lo que sea, lo que haya pasado, un momento malo, una prueba, una persecución, y empezamos, pobrecito yo? Es que solo a mí me pasan estas cosas. Yo. Mira lo que dice la Biblia. Alrededor del mundo hay millares de hijos de Dios, hijas de Dios, creyentes, caminando en la fe, que están atravesando las mismas cosas que usted y que yo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. ¿Quién puede decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Se perdieron un dato ahí importante. Para usted y yo ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos, ahí hay una condición. ¿Quién me puede decir cuál es? Amén, hermana. Amén. Mi hermana está en la jugada, prestando atención. El Espíritu Santo le está hablando. Tenemos que padecer. Tenemos que padecer. Santiago 4:7. Atrasito. Después de Hebreos. Hablando de resistir. ¿Lo tenemos? Aleluya. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? Y huirá de vosotros. Pero tenemos que resistir. ¿Cómo dijimos que íbamos a resistir?
¿Cómo? En la fe. En la fe. Firmes. Firmes. Aleluya. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Ahora vamos a empezar el tema. Abra su Biblia ahí en Mateo 13. Mateo 13. Bendito es el nombre de Jehová. Dice el evangelista, parábola del sembrador. Aleluya. Escuche esto. Lea ahí en su Biblia conmigo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Oiga. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló, escuche esto, subraye, y les habló muchas cosas. Muchas cosas. Usted y yo leemos 2, 3, 4, 5 parábolas y creemos que eso es todo. El evangelista nos dice que les habló muchas cosas por parábolas. ¿Qué es una parábola? Mira lo que dice el diccionario de la lengua española. Una definición secular. Una parábola es una narración de un suceso ficticio, del cual se deduce por comparación o por semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Eso es una parábola. Ahora, mire lo que encontré acerca de la aplicación bíblica, que es una parábola. Oiga esto, qué hermoso, esto es hermoso. Y aquí empezamos a tocar el tema de hoy. Una parábola es un estilo de enseñanza, un tipo de enseñanza o una forma de enseñar. Oiga esto, escuche lo que dice el Espíritu Santo, en la cual se esconde una verdad. Se esconde una verdad. Y esto es la culminación perfecta. Se esconde una verdad de los oyentes para que la descubran cuando estén listos. Wow. Muchas veces venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios y el hermano o el pastor comparte una predicación según el Señor le ha dado y usted no está listo para recibirla. Eso es lo que nos está diciendo eso. Y no hay ningún problema, no es nada malo. Está hablando de dónde estamos cada uno individualmente, espiritualmente. Pero una parábola es un estilo de enseñanza en el cual se esconde una verdad de los oyentes para que la descubran cuando estén listos. Mantengan esos datos ahí. Mateo 13:3. Y Cristo dijo esto: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en tierra poco profunda, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Y mire lo que dice aquí: el que tiene oídos para oír, dijo Cristo, oiga. Ahora, yo le pregunto a cada uno de ustedes, mis hermanos y hermanas, ahí donde usted está, con el conocimiento que usted tiene,
sea mucho, sea poco, con el tiempo que usted lleve de seguir al Señor, sea mucho, sea poco, ¿qué saca usted de ahí, de esa parábola? ¿Qué entiende usted de esa parábola? Y el Señor le declaró esto a una multitud grande, grande. Quiero darle dos definiciones del diccionario. ¿Qué es oír? ¿Qué es oír? Escuche lo que dice el diccionario. Percibir con el oído los sonidos. Eso es oír. Percibir con el oído los sonidos. Fácil, ¿sí o no? Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué es escuchar? Escuchar, define el diccionario, dice, oiga qué diferencia. Prestar atención a lo que se oye. Wow, dos palabras en el común de nosotros de la vida diaria, al hablar, a lo mejor las utilizamos, las intercambiamos, pero son dos cosas diferentes. Usted puede estar ahí sentado, mi hermano, mi hermana, percibiendo los sonidos de este gritón, pero no está prestando atención. A mí me pasa con mucha frecuencia. Y mire, nosotros tenemos la tendencia, cuando algo no nos interesa mucho, escuche bien, cuando algo no tiene mucho valor, dice el Señor, cuando ya lo sabemos todo, no prestamos atención. Oiga, esto es para todos. Aquí el Señor me está dando a mí. Muchas veces Caro me dice algo. Mira, amor, que esto y lo uno y lo otro y no sé qué, y para allá, acá. Y yo estoy haciendo algo. ¿Me estás escuchando? Sí. Y mire, ¿para qué les voy a mentir? Al rato, hey, amor, ¿qué fue lo que me dijiste? Un ejemplo, solo un ejemplo. ¿Por qué? Porque estoy concentrado en otra cosa, porque a veces estoy desconectado. No me interesa. No le vayan a decir. No, pero así somos, ¿sí o no? Escuchar, prestar atención a lo que se oye. Y miren lo que dice, yo estuve leyendo la parábola del sembrador en la Nueva Traducción Viviente, porque tiene unas palabras un poco más simples, más lo esclarecen. Y miren lo que dice, el que tenga oídos para oír, que escuche, o sea, que preste atención y que entienda. Entienda, entonces el Señor nos está dando a usted y a mí conocimiento. El Señor nos está dando información. Pero el Señor quiere que usted y yo prestemos atención y que entendamos. Ya van a ver por qué. Porque estas semillas cayeron en diferentes lugares y en cada lugar diferente donde cayeron dieron un resultado distinto. Le quiero leer esto. Las multitudes no están interesadas. Escuche bien. Las multitudes no están interesadas. Solo quieren entretenimiento. Ahora escuche esto. Vamos un paso más allá. Dios, si quiere apunte esto, Dios no revela sus secretos a las multitudes.
Porque las multitudes solo quieren o andan buscando cosas gratis, lo fácil. Leamos cuando el Señor llamó. Vaya Mateo 4, verso 18. ¿Vamos bien? ¿Sí? Mateo 4, verso 18. Que esto nos ayude este año, hermano y hermana. Usted y yo no podemos darnos por vencidos. No podemos perder la batalla. No podemos dejarnos de esta maratón. Entiéndame. Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. ¿A quién? A Simón Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? ¿Qué eran? ¿Qué hacían? Pescaban. Ese era su oficio. Ese era su trabajo. De eso vivían. Amén. Entonces aparece Cristo en la vida de ellos. Y les dijo, verso 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, yo subrayé esto en mi Biblia. Si quiere y si puede, subrayalo en la suya. Ellos entonces, subraya esto, dejando al instante. Dejando al instante. Las redes le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y Jacobo y Zebedeo y Juan, al instante, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Ahora, yo quiero que vayamos al pasaje paralelo en Lucas 5. Lucas 5. Porque Lucas nos amplía un poquitito. Para que usted entienda este cuadro completo. Y agarremos desde el 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? ¿Y quién era Simón? Pedro. ¿Y quién es Pedro? El apóstol, ¿verdad? Les digo esto para que tengamos un seguimiento. La barca era de Pedro. Le rogó a Pedro que la apartase de la tierra un poco y sentándose, ¿quién? ¿Qué hacía? Enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, mire esto, cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué estaban haciendo estos hombres cuando llegó Jesús? No. Estaban lavando las redes. ¿Qué significa eso? Habían terminado. Pero mire, hermano y hermana, reciba esto en el Espíritu de Dios. ¿Qué había acabado de hacer Cristo? ¿Ah? Enseñó, dio la palabra de su Padre, dio la palabra de Dios, les enseñó, los instruyó, los bendijo, dejó la palabra sembrada. Pedro estaba lavando las redes, ya había terminado, no había agarrado nada, sino a lo mejor un resfriado. Y aquí viene el reto para usted y para mí. Mire lo que le dice Cristo. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Pedro estaba lleno de la palabra que acababa de escuchar. Y empieza a tener una batalla ahí donde estaba él con la carne y no voy a decir con el espíritu porque en ese tiempo era diferente, pero con su carne y con la palabra que había recibido. Amén. Y esto nos pasa a usted y a mí. Empezamos a batallar con la carne y con el espíritu, con la carne y con lo que nos dice la palabra de Dios, con la carne y con lo que sabemos que debemos de hacer. Y no habían agarrado nada y llega el Señor y le dice: hey, vaya, eche la red. Y le dice Pedro, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado aquí trabajando y nada hemos pescado. Aquí viene la bendición. Mas en tu palabra. Por eso es que, hermano, por eso es que Pedro resultó siendo el discípulo, el apóstol que resultó siendo. En mis fuerzas, en mi conocimiento, en lo que yo sé hacer, con mis recursos, con mis habilidades, no pasa nada. No obtengo resultados. Pero, y eso es lo que usted y yo tenemos que decir, en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Oiga, usted y yo leemos gran cantidad de peces, ¿sí o no? Pero ahí nos dice, y su red se rompía. Mi hermano sabe de la pesca, ¿sí o no, Juan? Tu papi es pescador. Yo no sé qué dimensiones puedan tener esas redes, me imagino que hay de diferentes tamaños. Pero alguien que se dedica al oficio, me imagino que es una red grande, ¿verdad? Y a usted le queda perfecto imaginarse esto. Vea, hermano, hermana, cuando yo leo la palabra de Dios, yo me meto ahí. Yo me meto en la palabra de Dios. Yo me empiezo a imaginar cosas. Y le pido dirección al Señor. Le pido dirección al Espíritu Santo para no salirme de los parámetros que son sanos, ¿sí o no? Pero yo me empiezo a imaginar, wow, esta red se empezó a llenar de peces y se llenó de peces y se llenó de peces y se empezó a romper. Claro, el pesor, la cantidad. Mire. Y entonces Pedro y su hermano le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Yo me imagino que estos eran ¿quién? Jacobo y Juan, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. Oiga pues, de tal manera que se ¿qué? Y estuvieron pescando toda la noche en ese mismo lugar. Ahí no había nada. Las barcas se hundían, hermano, hermana. ¿Está entendiendo usted esto? ¿Se está imaginando esto? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Ahora, ¿entienden ustedes por qué dicen? El otro pasaje dice que al instante dejaron las redes, dejaron su oficio, aquellos dejaron al papá ahí solo y siguieron a Cristo. ¿Se da cuenta lo importante de leer la palabra? Lo importante de leer diferentes porciones. Wow. Y el Señor les dice en el 10: y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas,
Desde ahora serás pescador de hombres. Eso complementa el pasaje que acabamos de leer. Dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Mateo 9, del 9 al 13, porque solo les quiero dejar unos ejemplos de cómo Cristo llamó a estos hombres. ¿Cuál fue su respuesta, su reacción? Mateo 9, versículo 9. ¿Lo tenemos? Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado ¿qué? Que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Lucas 5. ¿Qué dice Lucas 5? Versículo 27. Cuando lo tengan me dicen. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Oiga, esto no nos lo dijo el propio Mateo. Mira lo que escribió Lucas. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Oiga, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea que Cristo fue a la casa ¿de quién? De Mateo. Mateo fue el que hizo el banquete. Yo quiero que lea conmigo Lucas 9:57. Aleluya. Oiga pues, entonces ya establecimos cuando Cristo llamó a los pescadores y cuando llamó a Mateo, que era otro ejemplo, cómo respondieron y qué fue lo que hicieron. Este pasaje subtitula: los que querían seguir a Jesús. Los que querían seguir a Jesús. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mira lo que le dijo Cristo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo le quiero contar algo.
En general, yo no sé usted, pero yo siempre he entendido o había pensado de que este hombre se le había muerto el padre. Suena gracioso, ¿sí o no? ¿Quién lo ha entendido así? Llega el Señor y le dice: hey, fulanito, sígame. Y le dice: no, Señor, mire, espere, déjeme, yo voy a entierro a mi padre. ¿Así lo leemos o no? Así se lee ahí. Cuando estaba leyendo y estudiando y reflexionando, se me ocurrió, y el Señor puso en mi corazón, no significa de que el padre había muerto. Él le estaba pidiendo a Cristo que lo esperara. Él quería terminar de vivir la vida, valga la redundancia, pasar con su padre, y esto no solamente representa al padre como persona, sino su familia. Y eso podría haber sido años. Y le estaba diciendo: Señor, sí, yo te sigo, pero espéreme. Yo solo quiero hacer esto, solo quiero lograr esto. Hermana, mire lo que dijo el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor. Perdón, también dijo otra persona dijo: te seguiré, Señor. Oiga pues, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este estaba pidiendo algo un poco más, sí, más sencillo, más, sí, con un poquito más de sentido común. ¿Cómo va a creer que el Señor está evangelizando, cumpliendo su ministerio, y el otro le va a decir: no, pues espéreme, cuando se muera toda mi familia, entonces yo vengo y le ayudo? Esto le está diciendo: no, solo me quiero ir a despedir. Y mire lo que le dijo el Señor: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo quiero que vean la diferencia entre Pedro, Juan, Jacobo, Andrés y estas otras personas. Apunte ahí si quiere. Si usted va a Mateo 8, 18 al 22, es el pasaje paralelo, y usted va a ver quiénes eran estas personas. El primero era un escriba. Vea, yo voy a ir rápido, se los voy a leer rápido. Mateo 8. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Quién sabe quiénes eran los escribas? Amén, amén. Los que transcribían la palabra estaban en la alcurnia, la jerarquía de los religiosos, con los fariseos, con los saduceos. Entonces este hombre tenía un interés genuino, pero este fue el que le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: hermanito, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, hermana, mire la diferencia entre todas estas personas. Nos ilustra a usted y a mí cuál debe ser la respuesta de nosotros hacia Dios. ¿Cómo debemos nosotros de responderle a Cristo? ¿Cómo debemos de nosotros estar atentos, dejar lo que estamos haciendo para seguirle al Señor? Mire, estábamos diciendo
que las multitudes, Dios no le revela sus secretos a las multitudes porque las multitudes quieren lo gratis. Las multitudes andan buscando cosas fáciles. Dios revela sus secretos a los estudiantes que pagan un precio. Dios revela sus secretos a los que dejan las redes. Dios revela sus secretos a los que dejan a su padre, a su madre, a su familia. Dios revela sus secretos a los que dejan a sus esposas, a sus hijos, sus trabajos, sus carreras. Escuche este específico, sus hobbies. Ahora, yo estaba escribiendo esto y me dio el Señor un poquito más allá. Dios revela sus secretos a los que dejan sus deleites. Oiga, esta es la parte confrontante, porque aquí estamos usted y yo. Sus pecados. Hay cosas que usted y yo no queremos soltar. Hay cosas que usted y yo no queremos entregarle a Cristo. Los que dejan las comodidades, los placeres. Oiga esta, otro nivel más allá. Los temores. Dejar todas estas cosas por buscarlo a Él. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Están bien calladitos, bien callados. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mire, yo me puedo venir para acá los domingos, agarrar esa guitarra, cantar a los gritos, orar, aullar, para que todos ustedes me vean. Pero lo que Dios quiere es que usted y yo lo busquemos en privado. Es que usted y yo abramos la Biblia en privado. Mire, mi hermano, mi hermana. Mire. Dice, escuchar es prestar atención. Amén. Para entender la palabra de Dios. Y muchas veces no entendemos porque no pedimos. No pedimos. Muchas veces no entendemos porque no apartamos un tiempito para leer, para reflexionar. Déjeme decirle, y esto le voy a dar una garantía. Le voy a dar una garantía. Usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, no puede sobrevivir espiritualmente solamente con venir acá los domingos. Estoy dando un consejo. No podemos sobrevivir con eso. Porque usted puede captar aquí parte de lo que estamos compartiendo. El Señor va a hablar a su corazón. El Espíritu Santo va a tocar su mente, va a abrir sus ojos, sus oídos. Sí, todo eso está bien. Pero usted necesita alimentarse cuando no está aquí. No basta con aprenderse y repetir lo que se comparte aquí. Usted necesita entender la palabra de Dios y tener vivencia personal.
testimonio personal. Usted necesita entender la palabra de Dios y poder creer. Mire que la palabra dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, si no estamos en la palabra de Dios, si no estamos apartando ese tiempo, si no estamos leyendo, si no estamos orando en privado, ¿cómo va a estar usted nutrido? ¿Cómo va a estar usted alimentado? ¿Cómo va a estar usted fuerte para resistir? ¿Están conmigo? Amén. El Señor revela sus secretos a los que pagan un precio. Y ya para ir terminando, volvamos a Mateo 13. Volvamos a Mateo 13. Lea usted ahí en su Biblia. Del 10 en adelante. Y yo le voy a leer aquí. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Es una pregunta bien válida. ¿Por qué, Señor? Y les dijo Jesús, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, pero a otros no. Qué interesante esto. A los que escuchan mis enseñanzas, verso 12, se les dará más comprensión. ¿Qué dijimos hace unos minutos que era escuchar? Amén. Poner atención y entender lo que se está oyendo. Entonces mire lo que dice el verso 12 aquí. Por eso lo estoy leyendo en esta versión. A los que escuchan, o sea, a los que prestan atención a mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, o sea, a los que no prestan atención, se les quitará aún, mire esto, qué tan trivial, se les quitará aún lo poco que no entienden. ¿Qué le pasó al que le dieron un talento y fue muerto de miedo y lo enterró? ¿Qué le pasó? Lo perdió. ¿Y qué le dijo el Señor? Mal siervo. Negligente. Hermano, estamos agarrando lo que estamos compartiendo aquí. La palabra de Dios viene con una responsabilidad. Por eso hay otro verso por allá que dice, el que más tiene, más se le da. Y el que más se le da, más se le demandará o se le exige. Viene con una responsabilidad. Sigamos. Por eso uso estas parábolas. Y aquí viene una cosa clave. Ellos miran, pero en realidad no ven. Un paréntesis. ¿Quién aquí alguna vez ha visto en internet, online, un cuadro? Y entonces, una imagen. Y de pronto hay una pequeña leyenda y dice, pregunta, ¿qué ves? ¿Alguien ha visto una cosa de estas? Hay otros que dicen, encuentre las diferencias. Y hay dos imágenes muy similares, pero diferentes. ¿Saben de lo que les estoy hablando? Hay muchas personas que ven esa imagen y solo ven una cosa. Hay una muy popular, una muy
Y es una imagen de una viejita. ¿Saben de cuál estoy hablando? Pero si usted presta más atención en esa imagen, entonces se ve como una viejita como así, como en una posición así, tiene como un gorrito, ¿verdad, hermano? Pero si usted presta más atención a esa imagen y mira el cuadro completo, si no estoy mal, puede que me equivoque, ve la cara de un hombre, ¿o no? O de una muchacha más joven. Gracias. Lo que le quiero decir es de que algunos miran, pero en realidad no ven. Oyen, o sea, perciben los sonidos, pero no escuchan, o sea, no prestan atención y por consecuencia no entienden. Y dice el apóstol, de esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Y aquí nos va a dar la razón por qué. Y aquí viene la reflexión de hoy. ¿Por qué, hermano y hermana, existe la posibilidad de que usted y yo, teniendo ojos, no veamos? ¿Y por qué, teniendo oídos, no escuchamos? ¿Por qué? Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Y como el corazón está endurecido, sus oídos no pueden oír. Han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelarían oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y para terminar, pongámonos de pie. Para terminar, da la explicación de la parábola del sembrador. La primera, la semilla que cayó junto al camino representa a los que oyen. Entonces representa a creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios, vienen a la iglesia, vienen a los estudios, tratan de caminar con el Señor, tratan de hacer lo correcto. Representa a los que oyen el mensaje del reino. Aquí viene, subraye, y no lo entienden. Y no lo entienden. Entonces, viene el maligno, que eran las aves, los pájaros. ¿Y qué hicieron las aves? Se comieron la semilla. Viene el maligno y escuche esta palabra. Arrebata. Arrebata. ¿Qué es arrebatar? Con agresividad, ¿verdad? Con agresividad. Viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla que cayó en tierra poco profunda representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. No duran mucho. En cuanto vienen los problemas, las pruebas,
la tentación, la persecución por creer a la palabra de Dios, caen. Esa es la semilla que cayó en tierra poco profunda. Las semillas que cayeron entre espinos, que crecieron, porque mire cómo va cambiando aquí cada paso. Esa semilla cayó entre espinos, creció, brotó, pero los espinos la ahogaron. Estos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje de la palabra de Dios queda desplazado por las preocupaciones y por la atracción por las riquezas. Así que no produce ningún fruto. No produce ningún fruto. Y la última, la semilla que cayó en tierra fértil. Tierra fértil. Hermano, hermana, su corazón y mi corazón tiene que ser tierra fértil. La palabra de Dios necesita tierra fértil. ¿Qué es tierra fértil? Sí, un corazón limpio. Un corazón sin rencor. Un corazón sin enojo, sin ira. Un corazón sin amargura. Un corazón fértil. Y esta semilla representa a los que de verdad, escuche, a los que de verdad escuchan la palabra de Dios, o sea, prestan atención y la entienden, y la palabra de Dios produce fruto. ¿Y cuánto fruto puede producir la palabra de Dios? La palabra de Dios puede producir al 30 por 1, al 60 por 1 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. ¿Dónde estamos usted y yo? ¿Dónde estamos usted y yo, mis hermanos? Es el reto que nos hace Dios en esta tarde. Es la pregunta que nos hace la palabra. ¿Cuál somos usted y yo? La semilla que cayó al lado del camino, la que cayó en tierra dura, en poca tierra. Las preocupaciones, los afanes, el amor al dinero, las riquezas, las cosas materiales nos están robando la bendición de la palabra de Dios. ¿O estamos dando fruto? Y no termina ahí. Si usted está dando fruto, ¿cuánto fruto está dando? Es la siguiente pregunta. ¿Estamos produciendo al 30, al 60 o al 100? Que el Señor nos ayude. Tenía otro poquitito, pero esto es un poco más. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a orar. Conocimiento, entendimiento y sabiduría. Mire una declaración que escribí aquí, que escuché. En el reino de Dios, el estudiante, o sea, ¿quién es el estudiante? Sí, el discípulo, amén, el discípulo. En el reino de Dios, el estudiante
determina, escuche, esto es profundo, determina la lección que da el maestro. ¿Quién es el maestro? Jesucristo. En el reino de los cielos, en este caminar, usted, yo, su corazón, mi corazón, determina cuánto nos puede dar Cristo. ¿La entendieron o no la entendieron? Sobre toda cosa guardada, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Amén. Amén. Aleluya. Levante sus brazos hacia el cielo en señal de reverencia a Cristo, en señal de rendirse al Dios de los cielos, y vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno de los cielos, de la tierra, Señor, Alfa, Omega, principio, fin, Dios de dioses, el gran yo soy, Él es el que es. Y cuando no te conocían, Señor, tú te diste ese nombre. Le dijiste a Moisés, dígales que yo soy el que soy. Porque no hay sino un solo Dios. No hay sino un solo Señor, Jehová, que dio a su Hijo único en sacrificio para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que heredara la vida eterna. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias porque lo diste todo. Todo, todo, todo. Señor, a ti no te importó ser Dios. A ti no te importó ser como Dios. Y te despojaste. Y viniste a esta tierra. Te hiciste hombre. Te humillaste a esta condición mortal para salvarnos. Padre, queremos dar fruto al 100%. Señor, queremos escuchar, queremos prestar atención, queremos que nos des entendimiento. Dios mío, líbranos de desechar el conocimiento. Líbranos de olvidarnos de tus leyes, de tus estatutos, de tus preceptos. Dios mío, líbranos de olvidarnos de ti. Señor, guarda nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de ellos. Padre, cualquier maldición en el nombre de Jesús, córtala. Cualquier fortaleza, toda hueste, toda potestad que asedia, que oprime, que agobia, en el nombre de Jesús es traída abajo ahora mismo. Ahora mismo, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos hace libres. Tu palabra nos llena. Tu palabra nos afirma, nos establece, y esperamos tu regreso. Señor, ayúdanos a digerir esta palabra, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Queremos dar fruto. Señor, queremos dar los frutos de tu Espíritu. Queremos que los frutos se sobrepongan a la carne, Señor, con la que luchamos. Que el amor, el gozo, la fe, la paz, la bondad, la benignidad, Señor, la mansedumbre, la templanza, todos estos frutos se hagan realidad en nuestro ser. Que podamos irradiar tu presencia, que podamos bendecir a otros. Padre, te pedimos que lo que vamos a compartir para tomar y para comer sea bendecido por tu mano. Límpialo, Señor, purifícalo. Pedimos que nos caiga bien, que sea de bendición y de nutrición. Te pido por todos mis hermanos que vuelven a trabajar ya mañana, Padre. Señor, dales un año, dales un comienzo
y dales un año, Señor, de victoria. Un año, Señor, de bendición. Yo sé, Padre, ya nos has advertido de que este año puede ser de lucha. Y van a haber luchas a nivel individual, a nivel de iglesia. Señor, pero queremos salir victoriosos. Sin ti nada podemos hacer. Nos aferramos de tu mano. Salimos mañana al trabajo de tu mano. Trabajamos, Señor, con tus recursos, con tu inteligencia, con tu capacidad. Y así como bendecías todo lo que estaba en la mano de José, Señor, lo prosperabas. Así queremos que hagas con nosotros. Ayúdanos a atravesar este año. Ayúdanos a estar preparados cuando tú aparezcas en esas nubes. Te esperamos, Jesús. En el nombre santo de Jesucristo de Nazaret. Y todos decimos amén y amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una feliz semana en victoria, en bendición. Y hasta la próxima. Aún no empieza el estudio, ¿verdad, Neto? Todavía no comienza el estudio bíblico, solo para que sepan. Dios les guarde.